Ya se juega el fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports junto a Dani Chung para este compromiso. A cargar por lo alto. Hasta arriba, buscar a Trinidense, primero, segundo palo, corto, larga, o al corazón del área, busca el envío, cerrado por lo pronto, cabezazo, tapó el Popi, afuera. La posterior definición con suspenso, no terminó con acierto en el arco. Va jugando el medio y para adelante, Jorge Jara con el cambio de frente, la quiere David Fernández, tiró de pecho para adelante y sacó ventaja, solo por el otro lado Román, el pase es muy largo pero busca Román, tapó Muñoz. Tapó el Popi Muñoz con lo justo, a pesar de que parecía algo largo el último pase de Fernández. Llegó por su velocidad Román, el Popi Muñoz evitó la caída de su valla. Es que fue un poco largo, pero como que se le perdona, no porque sea sub-18, sino que hizo un corte fantástico. Sostiene Paul Riveros, tocó al medio, se equivocó, Salcedo se la quedó, por derecha solo Román, también Chiquito, va Salcedo, abrió para afuera, Chiquito y su gol, Chiquito la cruzó, Álvarez, afuera, arriba el envío de Álvarez, increíble, enorme, casi inmejorable posibilidad, va Chiquito, Jiménez, el remate, palo bonito para Guaraní, lamió el palo esa pelota. Está muy solo por ahora, pero ya llega como soporte Benítez a ver qué puede generar el 10. Busca el segundo palo. ¡Cabezazo de Mendoza! Se pierde por lo alto, pero cerca, muy cerca. Demasiado cerca estuvo Trinidense en esta. La tiene Sergio Mendoza. Mendoza puede cruzar, cruza de hecho Sergio a profundidad, buenísima pelota. Recibe Alex, Álvarez encaró, amagó con la zurda, tocó para el medio, Jara le pegó. Cerquita. Cerca, muy cerca, demasiado cerca estuvo ese remate de Jorge Jara de ser el primero del partido. Y Víctor Argüello, camiseta 22, ya está preparado para ingresar en el equipo de Trinidense. También Ronaldo Báez. Santander, bomba de Federico, que explota muy cerca del arco. Le quedó bollando esa pelota, no lo dudó, claro, tiene el arco entre ceja y ceja. Lanzamiento que surge de lateral, hasta arriba el envío, Santander la bajó, la controló, tocó para afuera el remate de Gallardo, desviado por el portero. No, González la tocó, debió haber sido tiro libre de esquina, mi querido Dani. Bueno, no sé si el asistente tampoco llega a observar, pero a mí me dio, a ver. Y sí, era córner. Después vendría el segundo descuento de Ruiz Díaz y hoy el partido no está para meter juveniles, seguramente para el DT argentino. Moya ve la amarilla y ya tiene amarilla Moya. Bueno, se va de la cancha, sí señor. El colombiano se queda fuera del partido por un brazo abierto en alto que impactó contra la humanidad de Ronaldo Báez. Se maneja, la tiene en salida Jorge Jara, lanza por lo alto, abrió muy bien para Nico con espacios. Maná puede cargar para 1 contra 1, enganchó Maná, le pega de zurda. Maná sacudió, tapó el arquero, se quedó con la pelota allí abajo, asegurándola al Popi Muñoz, Dani. Que decir, y fue la última jugada del partido. Es el final del partido, no queda lugar para más en el Martín Torres. Se han neutralizado mutuamente, empate, 0 para Trinidense, 0 para Guaraní.